En este domingo el Evangelio nos presenta un par de parábolas de San Marcos. Jesús está a la orilla del lago y desde una barca está hablando a toda la multitud que se está agolpando en la costa. La primera parábola tiene que ver con un sembrador que va esparciendo su semilla y que luego después de alguna forma se despreocupa y sin saber cómo, toda esa semilla crece y el Evangelio dice de forma automática, utiliza un adjetivo, este Evangelio en griego, automatike, que nosotros podemos entender perfectamente porque la palabra ha pasado directamente al español, automáticamente crece esa semilla. Bueno, puede parecer un poco extraña esta parábola, pero precisamente por eso su significado es especialmente profundo. Estamos acostumbrados a escuchar que, claro, hay que esforzarse, que el denuedo, el empeño en la vida es importante para alcanzar tus metas y objetivos. ¿Por qué el Evangelio nos presenta entonces a un sembrador que siembra la semilla, tranquilamente se va a casa y esa semilla poco a poco se va desarrollando sin que tampoco este sembrador realice ninguna acción especial? ¿Qué nos quiere decir este Evangelio? Bueno, en primer lugar, existe una necesidad humana básica que todos tenemos, yo el primero, y es querer tenerlo todo bajo control. No me digáis que esto no nos tira muchas veces. Quiero tener todas las cosas bajo control, mi familia, mi trabajo, mis actividades, incluso mi vida espiritual. Lo primero que el Evangelio te está diciendo es que tantas veces en la vida es mejor entregarle a Dios toda tu vida y dejar que Él escriba el guión. Es decir, dejar que Él lleve las riendas de tu vida, no querer tú controlarlo absolutamente todo, sino, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, vivir del abandono y de una virtud que a veces nosotros olvidamos bastante, la confianza en Dios. Porque la vida espiritual, igual que la vida apostólica, consiste en que tú siembres, en que tú evangelices, pero también en que tú confíes en que Dios tiene fuerza para toda esa semilla que tú has sembrado, poco a poco darle crecimiento. Por otro lado, nos tenemos que dar cuenta que en la época de Jesús había muchas formas, al menos entre los judíos de la época, de entender cómo tendría que cambiarse el mundo. Existía un grupo, los llamados celotes o revolucionarios, para los cuales la acción política, y en muchos casos incluso terrorista, contra los romanos, tendría que llevar a la liberación de Israel. No sería Dios el que realiza la liberación del hombre, sino los hombres poniendo los medios e incluso llegando a la lucha armada. El Evangelio se distancia por completo de cualquier tipo de posturas como esta. ¿Qué es lo que realmente cambia el corazón del hombre? Solo una cosa, la acción de Dios en tu vida. De tal forma que en este domingo Cristo quiere que tú veas el mundo con unos ojos sobrenaturales. Es decir, la sociedad no simplemente se transforma gracias a la política, que sí, es interesante y por supuesto es necesaria, sino sobre todo gracias a la conversión de los corazones. Dios no transforma las estructuras simplemente a través de decisiones que se puedan tomar en un parlamento, sino que cambia las estructuras a través de la evangelización. Cuando tú llevas a Cristo, cuando tú hablas de Dios a los demás y haces que Dios entre en la vida de otras personas y que desde dentro sane los corazones y lo cambie absolutamente todo. Por eso, esta parábola en el fondo te está llamando a la vida apostólica, a que tú siembres, a que tú no te canses y a que compruebes cómo la gran transformación que este mundo necesita no es otra que la predicación del Evangelio, que es capaz de llegar al corazón de la persona y no simplemente a cambiar determinadas estructuras, sino a llegar a lo más íntimo, a lo más hondo. Y la segunda parte de este Evangelio propone el ejemplo del grano de mostaza, que es una semilla realmente minúscula, insignificante, pero que con el paso del tiempo da lugar a un arbusto, a un árbol grande, en el cual incluso los pájaros pueden llegar y anidar en las ramas. Así es Dios. Daos cuenta que Jesús está diciendo este discurso al inicio de su vida pública en Cafarnaún, cuando apenas ha estado una semana llevando el Evangelio. La fe todavía es chiquitita, incluso con reticencias, no existen un gran grupo de cristianos, ni siquiera todavía se ha formado un grupo grande de 12 apóstoles como tal en torno a Cristo, y esto hace pensar que el poder de Dios es inmenso, y que aunque a veces nosotros comenzamos las cosas de forma humilde o parece que no vemos un fruto inmediato,
No por eso te tienes que dejar desanimar, porque la obra de Dios en tu vida y de la evangelización la está llevando el Espíritu Santo, no la estás llevando tú. Por eso confía en que al final de tus esfuerzos saldrá un gran árbol. Pues la Acción Católica de Toledo os desea un feliz domingo y, por supuesto, os seguimos invitando a nuestro campamento de verano en la página web accioncatolicatoledo.es. Podéis encontrar un montón más de información porque todavía quedan plazas libres si alguno está interesado. Feliz domingo a todos.